לאורך ימים. מזמור לדוד, השם רואי לא יחסר, בין עוד דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני. נפשי ישובב ינחני, במעגלי צדק למען שמו, גם כי ילך בגיא צלמם. Shabbat Shalom Aleichem. Shabbat Shalom everyone. Shabbat Shalom a todos. Vamos a comenzar aquí nuestro estudio de la Parashá Ki Tavo. So we're going to begin our Bible study on Parashá Ki Tavo. And this Parashá covers, it's the portion of Deuteronomy chapter 26 verse 1 to chapter 29 verse 8. Y esta porción, esta Parashá cubre de Deuteronomio capítulo 26 versículo 1 al 29 y versículo 8. Vamos a comenzar leyendo porque es muy importante que nos ubiquemos aquí este discurso de Moshe. So we'll begin by reading because it's very important that we understand or that we put it in context. I'll read in English first. Voy a leer en inglés primero, después español. Dice, "It will be that when you enter the land that Adonai your God gives you as an inheritance, and you possess it, and you dwell in it, that you shall take of the first fruit of the ground that you bring in from your land that Adonai your God gives you, and you shall put it in a basket, and go to the place that Adonai your God will choose, to make his name rest there. You shall come to whoever will be the Kohen in those days, and you shall say to him, I declare to Adonai your God that I have come to the land that Adonai swore to our forefathers to give us. The Kohen shall take the basket from your hand and lay it before the altar of Adonai your God." Dice así en español. Y será cuando entres a la tierra que el Eterno tu Dios te dio por heredad, y cuando la poseas y vivas en ella, tomarás las primicias de todo fruto del suelo que sacarás de la tierra que Él te dio. Las pondrás en un cesto, y con él irás al lugar que el Eterno escoja para establecer allí su nombre. Y te presentarás al sumo sacerdote que esté en esos días, y le dirás, yo reconozco hoy ante el Eterno tu Dios que he entrado en la tierra que el Eterno juró a nuestros padres darnos. Y el sacerdote tomará el cesto de tu mano y lo colocará ante el altar del Eterno tu Dios. Se me hace muy interesante que los israelitas tenían que hacer esta declaración que el Eterno había guardado su promesa. Bien, so it's very interesting to me that God, Adonai, is requiring the Israelites to come and do something that proves that God kept his promise, that Adonai made them enter into the land. ¿Ven qué interesante es eso? Porque el Eterno les hizo una promesa, y cuando entraran, que se cumpliera la promesa, Él dice, yo quiero que vengan y se presenten y den testimonio que yo guardé mi palabra. Y digan, con esto compruebo, con esos primeros frutos que vienen de la tierra que el Eterno nos dio. Right? And so they were supposed to come in and say, this fruit, this first fruit is a witness that God kept his word to our forefathers. Y se me hace muy interesante porque quizás un día tengamos la dicha de hacer lo mismo, de entrar a Eretz Israel y sacar primeros frutos. Pero se me hizo una idea muy interesante porque cuántas veces el Eterno nos da alguna bendición y quizás se nos olvida de hacer algo que declare, el Eterno guardó su palabra, o le pedí tal cosa al Eterno y pasó. ¿Nos acordamos de traerle algo a Él, de hacer algo por Él en forma de gratitud? ¿O se nos olvida rápidamente, aún se nos olvida quizás darle gracias al Eterno? Y miramos que el Eterno espera que su pueblo sea agradecido. Lo ven, que sea agradecido. Y que digamos públicamente que el Eterno guardó su palabra. Es bueno hacerlo. Es bueno decir, Ajim, yo le pedí tal cosa al Eterno y el Eterno me lo dio. Y pues quiero hacer tal cosa para su honra, para demostrar que Él guarda su palabra. Eso sería un acto que encuentra raíces en la Torah, que sería bueno conforme a la Torah. Right? And so I find this in principle to be a very nice thing, because we may not literally get the chance to go into Israel and plant fruits. Maybe we will.
if the restoration of all things comes and we make it to the land of Israel and we plant and we sow, that would be amazing. But today, I really see that there's a principle here of being grateful to Adonai. How many times do we pray for something and we get it? Do we remember to say thanks? Do we remember to publicly declare that Adonai keeps his word? That we prayed for something and he did it? Do we remember to thank him, to bring a first fruit? It's a good principle for us to be grateful. And I think he expects us to be a grateful people. I just wanted to quickly touch on that. I'll move on to verse 5. Let's read verse 5 because this is a very commonly it's actually mistranslated verse, and we may just want to touch on it briefly. Vamos a leer ahora el versículo 5 porque es un versículo que en muchas versiones aún está mal traducido. Y vamos a tocarlo ahí. Vamos a tocarlo un poco. It says in English, "Then you shall call out and say before Adonai your God, an Aramean tried to destroy my father. He descended to Egypt and sojourned there, few in number, and there he became a nation, great, strong, and numerous." Dice así, versículo 5. Entonces, tú dirás ante el Eterno tu Dios, un arameo errante era mi padre, bajó a Egipto y habitó allí con poca gente hasta que el pueblo se engrandeció y se tornó poderoso. En esta versión judía y en español está mal traducido. ¿Quién leyó en español ahí? Un arameo errante era mi padre. ¿Quién lo ve así? Ok, eso está mal. ¿Lo leyeron en inglés? En inglés dice así, un arameo trató de destruir a mi padre. ¿Se acuerdan de esa historia? Y alguien rápido se puede dar cuenta que algo está mal con esa traducción, que es muy común, que diga arameo errante, porque ¿quién de todos los padres de la nación de Israel fue un arameo errante? Right? No hay. Right? And so, a lot of translations say, a wandering Aramean was my father, and you think, who was the wandering Aramean? Vamos a decir, ¿fue Abraham? No, Abraham era de Ur-Kasdim, de Ur de los Caldeos. Right? So was it Abraham? No, he was from Ur-Kasdim, from Ur of the Chaldeans. Isaac, Jacob, ¿verdad que ninguno? ¿Verdad que ninguno? Y hay, mire, el lenguaje arameo y la cultura aramea, hay muchas referencias en el Tanaj, porque existían el reino arameo de Sirio, de Damasco, el reino arameo aún al norte de ellos, existía Aram Naharaim, Aram entre los dos ríos, que sería modernamente Irak, de donde salieron los babilonios. Entonces, hay muchos Aram, pero el punto es que ninguno de nuestros padres fue arameo. Pero la razón por qué está mal traducido es porque la declaración, déjenme el encuentro, en hebreo dice así, Aramí Oved Avi. Un arameo trató de destruir a mi padre. Así dice en hebreo. So to catch up here. So the common translation here of the wandering Aramean, it comes because the Aramean culture has been very, there's a lot of references to it in the Tanakh. We see that there's a lot of Arams. There's the Aram of Damascus, there's the Aram Naharaim, the Aram between the two rivers, modern day Iraq. And what we see is that, but none of our people was an Aramean. What we do see is that some of Abraham's family stayed in Aram, right? And that's where some of his family was born. Nahor, remember Lavan? And so Lavan had his daughters, or his daughter, Rivka. And so part of if we read it in the book of Bereshit, we see how Terach, and they left Ur-Kasdim, Terach and Abraham, and they stayed in Aram, but then Abraham kept going. But some of his family stayed there, and that's why they went and found Rebekah from there. So when we read here that an Aramean tried to restore my father,
Now it's talking about Rachel's father, Lavan, who tried to destroy Jacob. And how do we know it's Jacob? Because if we keep reading, it says, and then he descended to Egypt and sojourned there, few in number, but then became a great nation. That was Israel. He went with 70 people. Remember, at the end of the book of Genesis, the book of Bereshit? And he became a great nation in Egypt. And then it says, the Egyptians mistreated and afflicted us and placed hard work upon us. Then we cried out to Adonai, the God of our forefathers, and Adonai heard our voice and saw our affliction, our travail, and our oppression. This is talking about Yaakov, Israel, and Lavan, the Aramean that tried to destroy him. If you read it in context, it makes perfect sense. Así que si se lee en contexto, miramos que el arameo aquí, la referencia es a Labán. Porque miramos que Terah, el padre de Abraham, y Abraham salieron de Ur Kasdim, separaron en Aram. ¿Verdad? Separaron ahí un tiempo, después parte de la familia se quedó, ¿verdad? Que tenía el hermano Nahor de Abraham, padre de Lot. Si no me estoy confundiendo, así está la familia. Y ellos se quedaron ahí. Abraham siguió. Entonces ellos se quedaron arameos. Y cuando dice aquí, un arameo, debe decir, un arameo trató de destruir a nuestro padre. Pero ¿qué sigue diciendo? Labán trató de destruir a Jacob. Pero ¿qué sigue diciendo? Pero el padre bajó a Egipto y allí habitó con poca gente. Fue con poca gente hasta que el pueblo engrandeció y se tornó poderoso en la nación de Israel. Pero los egipcios nos maltrataron y nos impusieron trabajos forzados, y cuando clamamos al Eterno, Dios de nuestros padres, Él escuchó nuestra voz y reparó en nuestra aflicción, en nuestra desgracia, en nuestra opresión. Entonces está hablando aquí de Jacob, ¿verdad? De Israel, que fue poco en números a Egipto y se hicieron ahí nación grande. Y el arameo que trató de destruir a Jacob fue Labán, su tío. Labán, su tío. Así que cuando dice un arameo errante fue mi padre, está completamente mal. Es un arameo trató de destruir a mi padre. Pero él se fue a Egipto, se hizo una gran nación. Y en este Tanaj, en inglés, está correctamente así dice. Desafortunadamente, ya le hemos encontrado, ¿verdad? Varias tachas a esta traducción en español, pero hay muy pocas. Quise tocar ese punto, ¿verdad? Para mirar que aún los que entienden hebreo, muchas veces aún existen cosas mal traducidas, desafortunadamente, y es parte de las cosas que tenemos que ir restaurando. And I just touched on this point because even translators who understand Hebrew, they can go with a particular translation that doesn't really make sense. And it's one of the things that we have to restore. But I want to move on. Quiero seguir al capítulo 26, versículo 12. So I want to continue to chapter 26, verse 12. And it says as follows. When you have finished tithing every tithe of your produce in the third year. Okay? Keep that in mind. Tithing of your produce every third year. The year of the tithe. You shall give to the Levites, to the proselyte, to the orphan and the widow, and they shall eat in your cities and be satisfied. Leamos 26:12. Dice, cada 3 años, el año del diezmo, separarás la 10ª parte de los frutos de tus campos. Miren, frutos de tus campos, la 10ª parte. Con destino al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que coman hasta saciarse en tu ciudad. Miramos que es cada 3 años un diezmo especial. Un diezmo especial. Porque hemos leído que hay otro diezmo que se hace cada año que se tiene que llevar vamos a Jerusalén, al lugar donde Él pone su nombre, así lo dice en la Torá, y regocíjate ahí, cómetelo con el levita, con el pobre, con todos, ¿verdad? Pero aquí miramos que cada 3 años había del producto de la tierra un diezmo para el levita, para el pobre, para el huérfano. Okay. So we see here that every 3 years there was this special tithe that was raised to give to the widow, to the orphan, to the Levite. But we also know that there was a yearly tithe that they would take to the temple, to the place where God would put His name. That's how the Torah puts it. And they were to rejoice there, right? And eat it together.
But the idea is that there's this concept of this tithe. Ahora, quiero dar un ejemplo. Esto así trabaja. Vamos a decir que alguien planta maíz y recoge mucho maíz, recoge 100 toneladas de maíz, y de 100 toneladas de maíz, ¿cuánto es un diezmo? 10 toneladas de maíz. Las pone aquí y dice, esto es el diezmo del producto de la tierra que tiene que terminar para el levita, la viuda, el huérfano, el forastero. Y ya esa décima parte se hacía automáticamente santa. Vamos a ver. So to give a quick example, if someone planted corn and they harvested 100 tons of corn, they were to take 10 tons of corn, separate it, and say, this is the special tithe for the Levite, the widow, the proselyte, the orphan. Right? And it became holy. Let's read verse 13. Mira, vamos a leer el capítulo 13 ahora. Dice así. Then you shall say before Adonai your God, I have removed the holy things from the house, and I have also given it to the Levite, to the proselyte, to the orphan, and to the widow, according to whatever commandments you commanded me. I have not transgressed any of your commandments, and have not forgotten. Miren cómo dice el versículo 13. Entonces dirás ante el Eterno tu Dios, he sacado las cosas santificadas de mi casa, y también las di al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, conforme a tus preceptos que me ordenaste cumplir. No he transgredido ninguno de tus mandamientos, ni los he olvidado. Entonces, ese diezmo se santificaba, era santo, no podía hacer cualquier cosa con esa parte que había apartado. ¿Lo ven? So I want you guys to see that the tithe became this sacred thing. It was supposed to go to the Levite, to the orphan, to the poor, to the widow. And that brings up a good point, because for everyone who likes, who collects a tithe, when we say we're giving a tithe, right? We need to make sure that we treat it as a holy thing. Esto es importante porque todos que recolectamos un diezmo y tratamos el modelo del diezmo, no es producto de la tierra, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener en mente que el diezmo es algo santo, que no se puede usar, así como ellos decían, no lo usé para cualquier cosa. Y así dice, si seguimos leyendo, and the tithe cannot be used for any old thing. It needs to be treated as holy. Vamos a decirlo así, aquí dice que se tiene que ir a levita. Y literalmente así dice, ¿hay levitas hoy? It was supposed to go to the Levite, are there Levites today? Literalmente, literally speaking, literalmente hablando. No hay. ¿Verdad? Pero alguien puede decir, hay personas que pueden clamar tener el derecho de levita o la autoridad de levita. Vamos a decirlo así, los líderes que se dedican al Eterno, los pastores, los rabinos o lo que sea, ¿se merecen parte del diezmo? Y esta es una discusión a la cual yo no quiero entrar. Podría ser que sí, podría ser que no. El punto es que el que ministra, los que ministraban Torah, para ellos era ese diezmo. Y como les digo, eso está sujeto a interpretación, ¿verdad? Porque si es literal o no. ¿Qué tal hoy existen lo que existía antes? No sé si es lo mismo, pero ¿hay viudas todavía? ¿Huérfanos? Pobres. Prosélitos. Right, so how about this? Do we have widows today? Do we have poor? Do we have orphans? Do we have proselytes? Entonces, alcanzamos a mirar que definitivamente parte de lo que se recoge tiene que terminar ayudando a los menos afortunados de la comunidad. No hay otra manera de enseñarlo. Desafortunadamente, muchos, aún de los que dicen que la ley fue abolida, menos el diezmo. Pero mi pregunta para todos los que colectan diezmo es esto: ¿se trata como algo santo? Porque si se usa el diezmo para comprarle al líder un carro Mercedes-Benz, ¿entra al espíritu de este mandamiento?
Es posible que alguien en la comunidad pierda, ¿verdad?, un trabajo y no tenga que comer y el diezmo se le compre un Mercedes-Benz al líder en vez de darle una buena suma al que necesita. Eso es algo muy interesante que pensar y es algo que nosotros aquí en esta Kehilat Derech Shuvah lo tenemos muy claro. Los que están en la junta directiva, ¿verdad?, saben que hemos hablado de eso bastante, que nuestro diezmo, parte del diezmo, tiene que estar ahí listo para ayudar cuando se necesite, ¿verdad? No me compro un Mercedes-Benz, ¿ok? No lo permito. So, you know what I'm saying is when we collect the tithes, we have to be very careful what we do with it. And we have to treat it as holy. You know, unfortunately, there's a lot of people who collect the tithe. On the one hand, they say the law was abolished. On the other hand, they say, except for the tithe. The tithe, that one was not abolished. That one still applies. You know, when you treat it as holy, and we see here that it goes to the one that ministers, yeah, that's fine. I can agree with that. How about the orphan, the poor, the widow, the proselyte? And so we have to be very careful that some of our tithe has to be to help those that are less fortunate in the community. And if the leader is driving a Mercedes-Benz that was purchased with the tithe, and there's people that need in the community, then that's something happening backwards there, right? And so here in this Kehillah, we those that are in the board know that we have it very clear that we need to keep set aside certain funds to help. And I said a joke, right? Don't buy me a Mercedes-Benz. I won't allow it, right? I won't allow it. Vamos a seguir leyendo porque se pone más interesante aún. We're going to keep reading because this gets interesting. Let's go to verse 14. I have not eaten of it in my intense mourning. I did not consume it in a state of contamination, and I did not give it to the needs of the dead. I have hearkened to the voice of Adonai my God. I have acted according to everything you commanded me. Vamos a leer el 14. No he comido de ellas en un periodo de luto, ni los he olvidado, estando impuro, ni las he usado para un funeral, sino que esta traducción está, aquí debe decir para los muertos. No lo he usado para los muertos, sino que he escuchado la voz del Eterno mi Dios y he obrado conforme a sus disposiciones. Si leen ahí, quizás van a leer no lo he usado para los muertos. ¿Y alguien ha mirado en culturas que van y le ponen comida en las tumbas a los muertos? Hay un día en México, el Día de los Muertos, ¿no? Que van y le ponen comida a los muertos. Y crean que estas tradiciones paganas son desde el tiempo de la Torah, ya se hacía. Pero miramos que no le place al Eterno. Espero que nadie aquí mande a sus hijos a un evento de Día de los Muertos, nada de eso, porque es una gran abominación al Eterno nuestro Dios. Amén. Y menos poner de esto que ya era santificado, fíjense, de esto, vamos a decir que alguien separa el diezmo, ahora es santo, y va y le pone poquito de ese diezmo a un muerto, grande abominación al Eterno. Grande abominación al Eterno. Porque ¿cómo se va a desperdiciar con el muerto estando un pobre que le pertenece? Ya no es tuyo. Ese diezmo ya era santo para el pobre, y el pobre que venía a pedir, de ahí le dabas. Ya no eras que tú pudieras hacer lo que quieres con eso. Bien, con el diezmo del producto. Right, so there's a lot of cultures today that they put food for the dead. And sadly in Mexico, there's a Day of the Dead, and people go put food there for the dead. And it just goes to waste because they never eat it, unless I've never seen a dead guy eat it. And so that could go to the poor, right, who actually will. But it's a great abomination to put food for the dead. And I hope no one here, right, celebrates any sort of death ritual, especially putting food for the dead. We see that our God does not approve of this. But there's a lot of cultures that practice this, but we see how the sanctified tithe could not be used for all of these purposes. They could not even eat it unclean. The tithe was now so holy. It was holy that if they were tameh, they could not eat it either. So let's say a poor person comes and they goes, hey, it's the year of the tithe. I know you have a lot of corn. Let's make me some food. You were supposed to say, let's do it.
Oh, but I'm tamei. Okay, you make some. I can't eat it with you. I'm tamei. That tithe was holy. Think of how special this tithe is. Y por eso les quiero dejar esa idea que este diezmo era santo. Al punto que dice, no me lo comí tamei, no me lo comí en un estado de impureza. Vamos a decir que llega una familia pobre y dice, mira, es el año del diezmo, yo sé que usted recogió mucho. Ayúdeme. No hay problema, hay que hacer una comida. Pero ¿sabes qué? No puedo comer yo porque es santo. Y yo estoy tamei. Toqué un muerto. Estoy tamei. Cómanse ustedes el diezmo. Miran que ya santo, ese diezmo santo no se lo podían ni comer en estado de impureza. O una mujer en su menstruación. Si hacía algo de comida con el diezmo para el pobre, la mujer no lo podía comer en su estado de impureza porque era santo. ¿Lo ven? Así que sí les quise dejar esa idea que para nosotros aquí tenemos que ir restaurando esa idea que el diezmo es santo. Es algo realmente apartado y tiene ciertos propósitos. Y que el Eterno nos siga iluminando para saber, aprender y funcionar dentro de ese sistema que Él dejó. Right? And I ask, we're going to leave this topic, but I just pray that we all here understand how holy the tithe is. Not only do we have to give it, but it requires holiness, right? And you couldn't eat it to the point where you couldn't eat it if you were unclean. A woman could have been in her menstrual cycle or her menstruation period. A man could have touched a dead body, or whatever the case, they could not eat the tithe. And I just wanted you guys to know what it is to treat it as kadosh, as holy. ¿Piensa usted que los que recogen diezmos hoy aplican este principio del diezmo? Do you guys think that those who collect tithes today remember to keep it kadosh? Tough, right? Tough, but let's move on. Quiero tocarle versículo 19. Miren qué hermoso es esto. And I want to touch this, verse 19, how beautiful this is. It says, and to make you supreme over all the nations that he made, for praise, for renown, and for splendor, and so that you will be a holy people to Adonai your God, as he spoke. Miren cómo dice, 19. Por ello, te levantará por encima de los demás pueblos que él creó, en alabanza, en renombre y en esplendor, para que tú, oh Israel, seas un pueblo santo para el Eterno tu Dios, como él lo ha dicho. Y miramos que esta es la meta de Am Israel. Eso es lo que el Eterno, para eso crió este pueblo, para esplendor, para ser ejemplar. Qué hermoso, ¿no? Es una buena meta para nosotros. Desafortunadamente, el primero Israel que entró a la tierra falló y no llegó a hacer eso. Pero el Eterno, a este segundo Israel que se está saliendo de los 4 confines de la tierra, vamos a llegar a ese punto. Pero va a tomar mucha disciplina. Amén. Mucha disciplina y muchas ganas. So, God made Am Israel for splendor, for renown. And, the first Israel failed at this. But the second Israel, that Israel that is coming from the 4 corners of the earth, that is rising up, us, forming this entity of the new nation of Israel, we are going to reach this potential. Now, it's going to take a lot of work. And we have a lot of work to do until we get there. Nevertheless, that is the destiny of the people of Am Israel. I want to jump now to chapter 27 and verse 26. No, not 26. We're going to have to read all of 27. We're going to do it. Miren, vamos a leer todo el capítulo 27, porque esta va a ser la última idea que voy a entrar de esta parashá, pero la voy a explicar un poquito más bien, porque la última declaración en el capítulo 26 es algo que usa Shaul, Pablo. Y es de grande confusión, pero hoy quiero aclarar algo, porque cuando yo leí esto dije, ¿es de lo que estaba hablando Pablo? Y me gustaría aclararlo. And we're going to read the whole chapter because I want you guys to understand something that Paul says in the writings of the disciples in the New Testament. And he says it in the book of Galatians. And when I read it,
verse 26, I said that's what Paul was talking about. And we need to, us to study Torah, need to understand this. So I'm going to read it. All of 27 with emphasis. Quickly. Moses and the elders of Israel commanded the people, saying, observe the entire commandment that I give you this day. It shall be on the day that you cross the Jordan to the land that Adonai your God gives you, you shall set up great stones, and you shall coat them with plaster. You shall inscribe on them the words of this Torah when you cross over, so that you may enter the land that Adonai your God gives you, a land flowing with milk and honey, as Adonai, the God of your forefathers, spoke about you. It shall be that when you cross the Jordan, you shall erect these stones, of which I command you today, on Mount Ebal, and you shall coat them with plaster. Then you shall build an altar for Adonai your God, an altar of stones. You shall not raise iron upon them. Of whole stones shall you build the altar of Adonai your God, and you shall bring upon it burnt offerings to Adonai your God. You shall slaughter peace offerings and eat there, and you shall rejoice before Adonai your God. You shall inscribe on these stones all the words of this Torah, well clarified. Moses and the Kohanim, the Levites, spoke to all Israel, saying, be attentive and hear, O Israel, this day you have become the people of Adonai your God. You shall hearken to the voice of Adonai your God, and you shall perform all his commandments and his decrees, which I command you today. Moses commanded the people on that day, saying, these shall stand to bless the people on Mount Gerizim when you have crossed the Jordan. Shimon, Levi, Judah, Issachar, Joseph, and Benjamin. And these shall stand for the curse on Mount Ebal, Reuven, Gad, Asher, Zebulun, Dan, and Naphtali. The Levites shall speak up and say to every man of Israel in a loud voice. I want to clarify this. Here's what's happening. When they cross the Jordan, half of the tribes were going to go on Mount Ebal, half were going to go on Mount Gerizim. And they were going to make a proclamation. They were going to take stones, put plaster on them, and they were going to write a commandment on them that they're about to proclaim. When it says this Torah, it says HaTorah Hazeh. It says this Torah. So they're about to write these things we're going to read in verse 15. I want you guys to pay attention to this. This is going to be important. They're going to write these declarations. Miren, vamos a leer capítulo 27. Dice así. Y Moisés con los ancianos de Israel ordenó, guardarás todos los mandamientos que hoy te prescribo, y será el día en que cruces el Jordán hacia la tierra que te dio el Eterno tu Dios, que levantarás para ti piedras grandes y las revocarás con cal. Escribirás en ellas todas las palabras de esta Torá, de esta ley, apenas hayas pasado para entrar en la tierra que el Eterno tu Dios, que te da el Eterno tu Dios, una tierra que emana leche y miel, como Él se lo prometió a tus padres. Cuando hayas cruzado el Jordán, levantarás pues estas piedras en el monte Ebal y las revocarás con cal. Construirás un altar de piedras al Eterno tu Dios, será de piedras brutas a las que no haya tocado el hierro. Erigirás el altar al Eterno tu Dios con piedras enteras y sobre él brindarás tus holocaustos. También presentarás allí tus ofrendas pacíficas, las comerás en este lugar y te alegrarás ante el Eterno tu Dios. Escribirás en las piedras todas las palabras de esta ley con mucha claridad. Y Moisés habló con los sacerdotes levitas a todo Israel diciendo, presta atención y escucha, oh Israel, en este día eres declarado el pueblo del Eterno tu Dios, por lo cual deberás obedecer su voz y cumplir sus mandamientos y estatutos que hoy te prescribo. Y ese mismo día Moshe ordenó al pueblo, estos subirán al monte Gerizim para bendecir al pueblo, cuando habréis pasado el Jordán, Shimón, Leví, Yehudá y Issachar, Joseph y Benjamín. Y estos subirán al monte Ebal para maldecir, Reuven, Gad, Asher, Zvulun, Dan y Naphtali. Hablarán los levitas y le dirán en voz alta a todos los hombres de Israel. Ok, esto es lo que está pasando. Cuando ellos cruzaran el Jordán y entraran al monte de Israel, se iban a separar en dos grupos a Israel. La mitad de 6 tribus, la mitad de los 12, 6 tribus en el monte Ebal y 6 en el monte Gerizim. Y iban a hacer una proclamación. Ahora, iban a tomar piedras y les iban a poner cal, las iban a hacer blancas. Y en esa cal iban a escribir esta Torá, no toda la Torá. Dice HaTorah Hazeh,
esta Torá que les voy a dar. Esta Torá aquí viene. Son los versículos que siguen. Iban a escribir estas cosas. Que dice así, maldito sea, lo vamos a leer, maldito, es lo que iban a escribir, maldito sea, maldito sea. Y un día iban a estar de monumentos, iba a pasar alguien, iba a leer y iba a decir, maldito es el que, oh, wow, dice el Eterno, y serán por testigo. Pero pongan atención que tienen que entender lo que está pasando, porque vamos a analizar lo que dice Pablo. So let's continue in verse 15. This is what they're writing on these stones. They're writing, accursed is the man who will make a graven or molten image, an abomination of Adonai, a craftsman's handiwork, and place it in secret. And the entire people shall speak up and say, Amén. Dice así, 15. Y esto es lo que iban a escribir en esa piedra, en esas piedras. Maldito sea el hombre que haga cualquier imagen grabada, esculpida o fundida, abominación al Eterno, obra de manos de artífice, y lo guarda en secreto. Y responderá todo el pueblo diciendo, y todos sin habilitar, Amén. Next. Accursed is one who degrades his father or mother, and the entire people shall say, Amén. Maldito sea el que deshonre a su padre o a su madre, y responderá todo el pueblo diciendo, Amén. Accursed is one who causes a blind person to go astray on the road, and the whole entire people shall say, Amén. Maldito sea el que haga extraviar al ciego en el camino, y responderá todo el pueblo diciendo, Amén. Accursed is one who perverts a judgment of a proselyte, an orphan, or widow, and the entire people shall say, Amén. Maldito sea el que tuerce el juicio del forastero, del huérfano, de la viuda, y responderá todo el pueblo diciendo, accursed is one who lies with the wife of his father, for he will have uncovered the robe of his father. And the entire people shall say, maldito sea el que yazca con la mujer de su padre, por haber descubierto la intimidad de su padre. Y responderá todo el pueblo diciendo, accursed is one who lies with any animal. And the entire people shall say, maldito sea el que yazca con algún animal. Y responderá todo el pueblo diciendo, accursed is one who lies with his sister, the daughter of his father or the daughter of his mother, and the entire people shall say, Amen. Maldito sea el que yazca con su hermana, con la hija de su padre o con la hija de su madre, y responderá todo el pueblo diciendo, Amen. Accursed is one who lies with his mother-in-law, and the entire people shall say, Amen. Maldito sea el que yazca con su suegra, y responderá todo el pueblo diciendo, accursed is one who strikes his fellow stealthily, and the entire people shall say, Amen. Maldito sea el que hiera traicioneramente a su prójimo, y responderá todo el pueblo diciendo, Amen. Accursed is one who takes a bribe to kill a person of innocent blood, and the entire people shall say, Amen. Maldito sea el que mercenariamente mate a una persona inocente, y responderá todo el pueblo diciendo, accursed is one who will not uphold the words of this Torah to perform them. And the entire people shall say, Amen. Oído aquí. Maldito sea el que no cumpla todos los mandamientos de esta ley. Y responderá todo el pueblo diciendo, Amen. Sí quiero que miren esta parte en hebreo. Simplemente porque vamos a mirar que de esto está hablando Pablo en Gálatas capítulo 3 y versículo 10. So we're going to read, and I want to show this in Hebrew, because I want to make sure we understand it, because Paul was a teacher of Torah, and this is what he's talking about in Galatians chapter 3 verse 10. It is greatly misunderstood, and I want to see if I can put it in context. Entonces, mientras lo pone aquí en hebreo, quiero que miren que estas declaraciones, maldito sea el que deshonre a su padre o a su madre, maldito sea el que se acueste con la mujer de su padre, iban a estar aquí escrito. Cuando dice esta Torah, lo vamos a leer aquí en hebreo, no está hablando de toda la Torah, o sea, desde Bereshit hasta Dvarim.
Está hablando de estas declaraciones, porque Torah también quiere decir instrucción. Y dice, escriban esta instrucción. Y lo que está pasando es que las naciones practicaban estas cosas. Y los nuevos habitantes, Israel, tenían un testigo que ellos no iban a copiar esas prácticas abominables. And so the important thing is this, that when it says that this Torah, it does not mean the Torah from Genesis to Deuteronomy. Because Torah also means instruction. So this instruction, do not dishonor your father or your mother. Do not make a molten image. Do not lie with your father's wife or your sister. This teaching, this Torah was to be on the stones. Right? Not to be confused with the entire Torah. Y quiero que pongan atención aquí. And I want you guys to pay attention to this part. Those of you that are following along. HaTorah Hazot. HaTorah Hazot. It says, Arur Ashir Lo Yakim Et Divrei HaTorah Hazot. So it says, accursed is everyone who will not uphold the words of this Torah. What they just went over. The context was, accursed is the person who does this. Accursed is the person who does this. And cursed is anyone who does not uphold the words of this Torah that they just wrote down. ¿Ok? Entonces, quiero que miren esto. Cuando dice, maldito sea el que no, vamos a decir, guarde, que no aguante, que no sostenga las palabras de esta Torah. El contexto es este, que acaban de escribir Torah. Instrucción, acaban de escribir, maldito sea tal, maldito sea tal, maldito sea tal. Y al último dice, y maldito sea el que no siga estas declaraciones. ¿Lo ven? La última frase en esas piedras que iban a hacer, a mero abajo iba a decir, y maldito sea todo el que no guarde esta Torah. Estas declaraciones, right? So at the very bottom of those stones, it was going to say, and cursed is the one who does not uphold the words of this Torah, of these declarations. Con eso dicho, vamos al libro de Gálatas, capítulo 3. With that said, let's go to the letter of Galatians, chapter 3. In verse 10. We could read the whole verse. This would be a very good Bible study. But it would be another 2 hours, and I'm starting to see some hungry faces. Vamos a leer, comenzando el versículo 10. Podríamos leer todo el capítulo y sería un muy buen estudio, pero los miro con hambre. Así que vamos a brincar directamente al 10. So let's start in verse 10. It says, for everyone who depends on legalistic observance of the Torah commands lives under a curse, since it is written, cursed is everyone who does not keep on doing everything written in this scroll of the Torah. And actually, and it gives reference Deuteronomy 27:26. Bien, vamos a leerlo ahora en Sfardí, ahora en español. Si vamos aquí a Gálatas 3:10. Ay, me brinqué. 3:10, dice así. Porque todo aquel que depende de la observancia legalista de los mandamientos de la Torá vive bajo la maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no continúa haciendo todo lo que está escrito en el rollo de la Torá. Y les voy a decir algo. Los que malentienden esto dicen, ahí está. El que trata de guardar la Torá es maldito. ¿Cómo podemos guardar la Torá? ¿Lo ven? Qué fácil es confundirse. Y da como referencia Deuteronomio 27:26. Lo acabamos de leer. Right? So, do you see how easy it is for someone to say, oh wow, trying to keep the law is a curse. You're under a curse if you try to keep this Torah. And he's getting it from Deuteronomy 27:26. Does that make any sense? Les voy a preguntar a ustedes que ya estudian Torah. ¿Tiene sentido eso? Porque ¿qué es lo opuesto de eso? Si vamos a nuestro pasaje
You know, what is the opposite of this? And Maldito todo aquel. I'll read in English. Accursed is the man who will make a graven or molten image, an abomination. Wait a minute, are we under a curse if we make a molten image? In other words, should we make a molten image? Because when Paul says, accursed is everyone who does not keep this Torah, and we're using this passage as reference, does it mean that we're supposed to do these things then? So, accursed is anyone who causes a blind person to go astray. Is that what Paul's talking about? Y la pregunta es, cuando leemos, maldito sea todo aquel que lleva un ciego a la perdición, maldito sea aquel que se acuesta con un animal. Cuando Pablo está dando esta declaración, porque maldito es todo aquel que está, no lo quiero decir mal, cuando él da la declaración, porque escrito está, maldito todo aquel que no continúa haciendo todo lo que está escrito en esta Torá, en esta ley, está hablando a esto. La referencia es esta. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a comenzar a acostarnos con animales? ¿O la maldición es no hacer esas cosas? Entonces, es muy malentendido decir, la ley es la maldición. No. El quebrar, dice, maldito todo aquel que no sigue estas cosas. No, maldito el que se acuesta con los animales. Maldito es que pone ídolos. Maldito es que guía a los ciegos a la perdición. Esos son los malditos de la Torá, no el que trata de seguir la Torá. Entonces, cuando usamos esta parashá como referencia, o lo que está hablando Pablo, es un error gravísimo decir, la misma Torá, que no está hablando de toda la Torá, está hablando de esta Torá que escribieron maldito tal, maldito tal. ¿Verdad? Decir que la maldición es no hacer esas cosas. Me confundí en lo que estoy diciendo, o sea, el pensamiento me dio vuelta aquí. Pero el punto es que miramos, cuando leemos a lo que se está refiriendo Pablo, miramos que no tiene nada de sentido entenderlo, que toda la Torá tratar de guardarles maldición, sino maldito el que se acuesta con un animal. ¿Lo ven? Okay, so I'm going to see if I can do a better job in English. When Paul says, cursed is anyone, because it is written, cursed is anyone who does not follow the words of this Torah. It's talking about cursed are those who sleep with animals, who sleep with their father's wife. What? Are we now to understand that we're supposed to do these things? To not be under the curse of the law? Is it a curse to be told not to sleep with an animal? To not misguide the blind? To not sleep with your father's wife? To not have a molten image? So we see right away that it's completely erroneous to try to say that verse could possibly mean that the Torah of Adonai is a curse, and anyone who tries to keep it is a curse. But that is what is taught, unfortunately, by our cousins in Christianity, which a lot of us came from, and they're terribly misguided. Desafortunadamente, nuestros primos, ¿verdad? Primos hermanos en el cristianismo, desafortunadamente así lo ven. Pero cuando ellos miran que dice, maldito todo aquel que no guarda las palabras de esta Torá, ¿cuántos han ido al libro de Deuteronomio para verificar de qué está hablando? ¿Cuántos han ido a verlo? Y si se dieran cuenta que es una torcida de la iglesia, pero terrible, pero terrible. Y alguien me podría decir, y yo mismo me pensé, ¿qué tal si alguien dice? No, está hablando de toda la Torá. Ok, por eso lo puse en hebreo, porque dice HaTorah Hazot, esta Torá. Cuando se refiere a toda la Torá, se los voy a enseñar, Deuteronomio 31. Can you please put up Deuteronomy 31, Bevakasha, verse 24? Si vamos a Deuteronomio 31, y versículo 24. So if we go to Deuteronomy 31 and verse 24,
it says as follows. So it was when Moses finished writing the words of this Torah unto a book. Until their conclusion, Moses commanded the Levites, the bearers of the Ark of the Covenant of Adonai, saying, take this book of the Torah and place it at the side of the Ark of the Covenant of Adonai your God, and it shall be there for you a witness. Miren cómo dice, cuando está hablando de toda la Torah, mire cómo se refiere, 31:24. 31:24. Dice, ocurrió cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta completarlo, que ordenó a los levitas que portaban el arca del pacto del Eterno, tomad este libro de la ley y ponedlo en el arca del pacto, al lado, ¿verdad? En el arca del pacto del Eterno, vuestro Dios, para que esté allí como testimonio contra ti, oh Israel. Si lo miramos en hebreo, we see it in Hebrew, verse 24. This is where I want you guys to pay attention. Aquí quiero que pongan su enfoque cuando dice al Sefer. Okay, al Sefer, but here, feedback here. It says, HaTorah Hazot al Sefer. Entonces está hablando que toda la Torah en un Sefer. Bueno, y sabemos que Sefer es la palabra para escritura en hebreo antiguo. Pero se puede entender como que ya dice compiló toda la Torah en un libro, en un Sefer, y ya le llama que ese Sefer Torah lo iban a poner al lado del arca del pacto. ¿Ven? Entonces cuando dice la declaración, dice, Vayechi kakalot Moshe Liktov, right? He wrote, Liktov et divrei haTorah hazot al sefer ad tumam, hasta que lo concluyó. ¿Qué está diciendo? Entonces está diciendo que Moisés escribió todas las palabras de esta Torah y las puso en un sefer. ¿Bien? Y les pongo aquí porque en estas piedras cuales iban a escribir, no le dijo, escribe todo el sefer Torah, o escribe todo. Entonces miramos que en contexto está hablando de solamente esas declaraciones iban a estar escritas. Y cuando Pablo dice, maldito está todo aquel que no guarda la Torá, que no guarda la ley. Bien, no podemos decir que la ley es maldición, ¿verdad? Porque si vamos y leemos esas declaraciones, la cual Pablo se está haciendo referencia, es terrible. So, just in conclusion here, what it says is, that Moses, to their finality, finished writing the words of this Torah in a book, in a sefer. When we read the passage previously, it said this Torah, meaning those declarations that were to be on the stone. And we know that Paul, as a teacher of Torah, when he said, it is written, accursed is everyone who does not keep the words of this Torah, he knows what he's saying. He knows what he's saying. But people who don't want to keep Torah will twist his words. Entonces les quise poner eso porque muchas veces, ¿verdad? Alguien nos puede decir, la ley es una maldición. ¿Qué no ven Gálatas 3:10? Donde Pablo mismo, haciendo referencia a la Torá, dice que tratar de guardar la ley es una maldición, o maldito es todo aquel que no guarda la ley. Sí. Y Pablo está correcto al 100%, porque el que se acueste con un animal y conoce Biblia, es terrible. Maldito esa persona. ¿Verdad? Nunca quiere decir que toda la instrucción del Eterno, el que tiene todo el conocimiento, que cometió un error en darnos su palabra, que su palabra estaba incorrecta. Es llamarle al Eterno un hombre, que no es todo sabio, sino que él comete errores igual que nosotros. Es lo que ellos están diciendo. Bien. You know, and so when someone says, hey, look what Galatians says, that trying to be under the Torah is a curse, and you go, well, let's go read what he's talking about in Deuteronomy 27:26. Oh, wait a minute. So you're trying to tell me that that he's saying that cursed is anyone who sleeps with a dog or any other animal? I agree with Paul then. That's what he's talking about. Nowhere does it say that it's the whole entire commandment or the whole Torah. But very few people go verify what he's talking about in the book of Galatians. Ahora, ¿cómo sé
que esto puede ser un poco confuso, porque lo que dice en Pablo, no vamos a ir ahí, pero lo que dice en 2 de Pedro 3:15, ¿cómo dice? Lo vamos a leer porque no lo quiero decir mal. If we go to 2 Peter 3:15, what does it say? I'll read it. And think of our Lord's patience as deliverance, just as our dear brother Shaul, Paul, right, also wrote you, following the wisdom God gave him. Indeed, he speaks about these things in all his letters. They contain some things that are hard to understand, things which the uninstructed and unstable distort to their own destruction, as they do the other scriptures. So what is he saying is that Paul wrote a lot of high-level Torah that a lot of dumb people, basically ignorant, they don't know how to take it. What is Paul talking about? And even at the time of the letters of Paul, they already were getting confused. Imagine 2,000 years later, after the Roman Catholic Church has continued to twist the words of Paul, how many people today actually understand it? If back then he was already misunderstood, imagine where people are today. ¿Verdad? Si leemos 2 de Pedro 3:15, miren cómo dice. Y pensad en la paciencia de nuestro Señor como liberación, de la misma manera que os escribió nuestro querido hermano Shaul, Pablo, conforme a la sabiduría que le dio Dios. De hecho, él habla sobre estas cosas en todas sus cartas, que contienen algunas cosas que son difíciles de entender, cosas que los que no son instruidos y los inestables distorsionan para su propia destrucción, como hacen con las otras escrituras. Imagínense que las escrituras de Shaul, de Pablo, en su tiempo ya no las entendían, porque había mucha gente ignorante. Cuando Pablo hace referencias a la Torá, muy poca gente sabía Torá. Y las leían y decían, bueno, pues yo creo que quiere decir tal cosa. Y desde el mismo tiempo que él las dio, se han ido malinterpretando las cosas que él dijo. Ahora imagínense 2000 años después y la manoseada de la Iglesia Católica Romana, la cual es la madre de todo el cristianismo, desafortunadamente, cómo ellos usan a Pablo para contradecir a Yeshua. Y voy a terminar con esta historia. Yo hablé una vez con una persona cristiana, y hablando de este tema, y le dije, pero Yeshua no habló contra la Torá, y lo leímos. Pero mira lo que dice en Gálatas, mira lo que dice en Romanos, mira lo que dice aquí. Le dije, toda la evidencia de él era de Pablo. ¿Y qué tal cuando Yeshua dice que él no vino a abrogar la Torá? Y le dije, entonces, ¿a quién estás siguiendo? ¿Eres cristiano o paulinio? Porque da la casualidad que sigues más a Pablo que a Cristo. Y él mismo dijo, pues la verdad es que sí, nosotros tenemos que seguir lo que Pablo. Y en cierta forma admitió que no es cristiano, es paulinio. Paulinio, porque sigue todas las cosas que dijo Pablo, desafortunadamente las tuercen, porque no siguen lo que verdaderamente dijo Pablo. Pero alguien que no estudia Torá nunca va a comprender las palabras de Pablo, nunca. Porque ¿sabían que Pablo se sabía la Torá de memoria a la edad de 12? Cuando dice que él estudió bajo Gamaliel, a la yeshiva de Gamaliel solamente entraban los más inteligentes, los que sabían Torá ya de memoria a la edad de 12. Ahora díganme si Pablo era un ignorante en Torá. Y ahora díganme si alguien que no ha estudiado Torá puede entender lo que él escribió. Nunca. Es como si llega alguien, si yo escribo un programa de computación y llega alguien que no entiende ese programa, no entiende ese lenguaje, lo van a leer y para ellos no quiere decir nada. Pero llega uno mejor que yo en escribir programas de computación y dice, cometiste un error, si cambias el código así te va a ir mejor. ¿Por qué él me pudo corregir y uno no sabe nada? Porque el que ya estudió el mismo lenguaje, el que ya sabe, me puede corregir. Sabe más que yo quizás. Pero el que no ha estudiado va a mirar puras letras. ¿Quién ha mirado letras de computación, de códigos? Que nada más se ven, el que no entiende mira puros símbolos y letras, no entienden nada. Entonces, precisamente es lo que pasa. Alguien que no ha estudiado Torá nunca va a entender lo que dijo Pablo. Nunca, ni en sus sueños.
ni en sus sueños. Y no lo digo arrogantemente, lo digo porque desafortunadamente hacen vivencia, doctrina de las palabras de Pablo. Y nunca van a verificar en la Torah lo que posiblemente estaba diciendo. You know, and I finished with this story because I was speaking to a Christian one time, and it was a deep subject on this. This was the subject. And I said, look, I proved to him that Yeshua did not come to abolish the Torah. And he said, but Paul said this in Galatians, and he said this in Romans, and he says this in Corinthians. And I asked him, I said, look, are you a Christian? Do you follow Christ, or do you follow Paul? Because it seems to me like you're a Paulinian, not so much a Christian. And in a way he admitted, and he said, well, yeah, we follow what Paul said, because he was the apostle to the Gentiles. So yeah, I guess we're Paulinians. And in a way he admitted that they follow Paul, but someone who doesn't study Torah cannot understand Paul. Because Paul studied under Gamliel. Gamliel was a great rabbi of the time. And the only students who studied under Gamliel were those that by the age 12 knew the Torah by memory. So Paul was not any old chump in the Torah. But when he writes these high-level things that a lot of people who don't know Torah, they can't understand. And even Peter, even Kepha, he says a lot of people don't know what he's talking about. He writes some things that are hard to understand because they're very high-level Torah. And I was saying that if I write a computer program, right, and some person who doesn't know how to write computer programs comes and looks at it, it just looks like letters and symbols, and they say, what does that mean? They have no clue what it means. But then you get a programmer who's better than me. He can read through the code and say, hey, this is better. Actually, you can fix it. It'll work better this way. Right? So the one who has studied and understands that language, that computer language, they can correct me. But someone who has no clue can never even understand what I wrote. And sadly, there's a lot of people who haven't understand the language, the culture, the context, the historical context of the people of Israel, of the promises, of the covenants. They have no way to understand what Paul wrote. And sadly, they twist his words like Kepha wrote. They're hard to understand. And I do want to add this, since I was on the subject. I know everyone knows this, but let's read what Yeshua wrote. Vamos a leer unas palabras de Yeshua. Vamos a Lucas capítulo 10. Es importante que lo digamos en esta conversación. Lucas capítulo 10. Y verso 25, es 25. So, we're going to read Luke 10:25. Dice, un experto en la Torá se puso en pie para intentar tenderle una trampa preguntándole, Rabí, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Pero Yeshua le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo la lees? Y vamos a pasar ahí. Porque si Yeshua hubiera querido cancelar la Torá, aquí fue el punto perfecto en hacerlo. Pero ¿por qué le preguntó al que conocía Torá? ¿Qué dice la Torá? Básicamente tú ya sabes. Si estudias la Torá, simplemente ponla por obra. Right? So if we read Luke 10:25, I want to just make emphasis here on something that Yeshua says. He had the prime opportunity to cancel the Torah right here. He had it. If he wanted to cancel it, he could have done it. It says, an expert in Torah stood up to try and trap him by saying, Rabbi, what should I do to obtain eternal life? But Yeshua said to him, what is written in the Torah? How do you read it? Here, Yeshua, if he wanted to cancel the law, he could have said right there, boom, canceled. No, the one who knew Torah, he replied to him with, what does the Torah say? You already know what it says. Why are you even asking? Why didn't Yeshua say, I canceled the Torah, right here, cancel it? So could Paul be right? Should we understand Galatians chapter 3, verse 10, that the law is a curse? Why didn't Yeshua say that? You expert of the law, you're under a curse for trying to keep the law. ¿Verdad? Podemos entender entonces Gálatas como que la ley es una maldición, cuando aquí Yeshua fácil pudo haber dicho, tú, escriba, estás bajo maldición por tratar de seguir la ley. No, le dijo, tú ya sabes la ley, ¿cómo la lees? ¿Qué dice? ¿Quieres heredar vida eterna? Léela, ponla en práctica. ¿Por qué no le dijo, Pablo después va a escribir que es maldición, siga Pablo mejor? Y lo mismo pasa en el mismo Lucas 18:18, and the same thing happens in Luke 18:18.
we see the exact same idea. Yeshua gets, in case Yeshua made a mistake, he gets another chance. Okay? He gets another chance. 18:18. Look how it says. One of the leaders asked him, "Good Rabbi, what should I do to obtain eternal life?" Yeshua said to him, "Why are you calling me good? No one is good but God. You know the mitzvot, you know the commandments. Don't commit adultery, don't murder, don't steal, don't give false testimony, honor your father and your mother." He replied, "I have kept all these things, and I was a boy." Wait a minute. Why did he tell him, you know the commandments? If the commandments are a curse, why didn't he say, just bear with me. In a few years, this guy Paul is going to come up and he's going to teach you guys that the Torah is a curse, and just follow what he says. Right? Why does he say, you know the commandments? You know what it says? What? Don't commit adultery, don't murder, don't steal. There, do those things, you'll have eternal life. Follow the commandments. Y en Lucas 18:18, por si quizás Yeshua cometió un error, y en Lucas 10 quizás se confundió y no dijo lo correcto, tuvo una chance más. Le volvieron a preguntar la misma pregunta. En el capítulo 18 y versículo 18, uno de los dirigentes le preguntó, buen rabino, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno, solo Dios lo es. Tú conoces los mitzvot, tú conoces los mandamientos. No cometerás adulterio, no asesinarás, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Y le cortó ahí la palabra y le contestó, todos estos he guardado desde que era un niño. Al oír esto, Yeshua le dijo, hay una sola cosa aún que te falta, ¿verdad? Y le dijo de vender los bienes. El punto es que si Yeshua tuvo otra chance de decirle, no te preocupes, en unos cuantos años va a venir Pablo les va a enseñar que la Torah es maldición, y pues ya no guarden los mitzvot. Sigan a Pablo. Miramos precisamente que no. ¿Pudo entonces Pablo contradecir a Yeshua? Claramente que no. Claramente que no. Entonces, we have to ask the question, could Paul contradict Yeshua? Of course not. Of course not. We just have to understand what he was talking about. Solamente tenemos que entender lo que él estaba diciendo. Quizás todos ustedes aquí estén pensando, qué bueno, hay que enseñarle a los cristianos que están mal, que Pablo nunca quiso decir eso, que está hablando de las maldiciones por hacer las prácticas abominables al Eterno. De esa es la maldición de la cual está hablando en Gálatas 3:10. Y pues me echan porras, ¿verdad?, para que les enseñe más al cristianismo. Muy bien. Pero, ¿cómo nos aplica esto a nosotros? ¿Qué está diciendo Pablo? Vamos a leerlo, si lo leemos una vez más. Pablo dice que no quiero ponerle palabras, lo quiero leer como está escrito. Miren, vamos a leerlo y vamos a mirar cómo nos aplica esto a nosotros, a los que entendemos, nos aplica. Dice, porque todo aquel que depende de la obediencia legalista de los mandamientos de la Torá, vive bajo maldición. Miren, pongan atención que dice todo aquel que depende bajo la observancia legalista. In English it says, because everyone who depends on the legalistic observance. Nosotros que sí conocemos Torah nos aplica. ¿Puede alguien aquí guardar la Torah legalistamente? Can someone here keep the Torah legalistically? ¿Puede ser alguien aquí justificado simplemente por seguir mandamientos? Can someone here be justified simply by keeping commandments? Legalistically, legalistamente. Les voy a decir. Si alguien está aquí sentado en la banca, manteniéndola calentita en Shabbat, bien hace, porque está guardando Shabbat, pero su mente está en otro lugar. Si él quisiera estar afuera haciendo lo que los goyim hacen en Shabbat, ¿de qué le sirve que está legalistamente guardando Shabbat, pero su corazón está lejos? ¿Es una persona justa? So, think of it this way. How does this apply to us? And perhaps, you're listening to me give this teaching, and you say, yeah, let's teach the Christians that Paul could not contradict Yeshua, and that the law is not a curse. But this applies to you, as you're sitting right there, keeping that bench warm. Why? Because anyone who believes they are justified by the legalistic observance of the Torah is wrong. So if you think that you're keeping Shabbat, if you're sitting there, but your mind is somewhere else, if you would rather be buying and selling, what good is it that you're there sitting down
on Shabbat. If you do all of the commandments of Adonai legalistically, what good is it? I've given the example here so many times. I can pay a homeless guy $100 and he's going to keep Shabbat. He's going to come sit here, he's going to sing, he's going to dance, he's going to read the Torah. I'll give him $100, he'll do it. He'll do it legalistically because he wants the money. Is that how we should keep Torah? Should we be here sitting in Shabbat, listening to Torah, like the homeless guy who I'm paying to keep Shabbat would keep it? And this is what Paul's talking about. Any of you who think that no Torah, any of you who think that legalistically keeping the commandments justifies you before Adonai, you're wrong. Simply keeping the commandments does not do it. We do it by faith first. We do it by love first because we love Adonai. And because emunah, faith, means to carry out, to do. Not the Greek, believe, but the Hebrew, to do, to put in action. To keep Shabbat because we love the sign of the covenant between us and Him. You see that? Entonces, los que podemos pensar aquí que conocemos Torah, que legalistamente guardar los mandamientos nos justifican con el Eterno, estamos mal. Legalistamente guardar los mitzvot no nos ayuda en nada, no nos sirve de nada. Porque yo le he dicho muchas veces, yo puedo agarrar a un vagabundo de la calle, decirle, te voy a dar $1,000 para que guardes Shabbat. Lo va a hacer. Se va a sentar aquí, va a cantar, va a leer Torah, va a palmar las manos, si le damos un shofar, lo toca. ¿Por qué? Porque le voy a dar $1,000. Pero ¿puede alguien aquí, o debe alguien aquí, guardar Shabbat igual que el vagabundo? ¿Porque lo está haciendo por dinero? Claro que no, eso sería legalista. Nadie aquí debe de guardar Shabbat porque es carga, por legalismo. Si no, no le sirve de nada, si lo hace de esa manera. Entonces, al Eterno se le sirve por amor, por ahavá, porque amamos su mandamiento, porque amamos la señal del pacto entre el Eterno y su pueblo, que es el Shabbat. Éxodo 31. Es la señal del pacto entre el Eterno y su pueblo, y porque lo amamos, lo guardamos. Ahí ya nos hace justo el mandamiento. Pero si lo hacemos legalistamente, no hay justificación. Es lo que está diciendo Pablo. Que la Torah aún es maldición si pensamos que el simple hecho de hacer las cosas sin amor, sin fe, que el hecho nos justifica. No, el hecho nos justifica cuando tenemos el corazón correcto. Y solamente los midot no es suficiente. Hemos estudiado aquí que se ocupan los midot, la ashkafá, la ideología de la Torah que tenemos que tener. Nuestras medidas, nuestro carácter tiene que cambiar. Guardar mitzvot y no cambiar nuestro carácter tampoco sirve. Todos venimos con defectos de carácter, pero esos son los midot. ¿Por qué dice Yeshua en capítulo 5? Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que buscan paz. Bienaventurados los quebrantados de corazón. ¿Por qué no dice bienaventurados los altaneros? Bienaventurados los que buscan pelear. No, ahí está hablando de los midot. Y los midot son los frutos que enseña que estudiamos Torah. Bien. Esa va a ser la conclusión. And, I'm going to conclude with this. Simply keeping commandments, even by heart, is still not enough. We've studied here plenty how we have to have the right midot, the right ashkafah, the right ideology, ashkafah, of the Torah, the ideology of the Torah, how we have to have the measurements, the character traits of the Torah. And this is what Yeshua in chapter 5, he says, blessed are the meek, blessed are the peacemakers, blessed are the humble. Why doesn't he say blessed are the proud? Blessed are those that seek contentiousness. Of course not, because those are not the midot of the Torah. Right? We show that we follow his commandments, that we love his Torah, when our midot, when our character traits show that it does. When we're humble, when we seek shalom, when we love one another. Right? And that is when we finally become justified. That's when we're righteous. Right? When we don't keep the Torah legalistically, but we keep it out of love, and it shows a true change in who we are. Amen? That is my prayer for this Kehillah, and anyone who could be listening, that our midot would change, and that the Torah would show its fruit in our lives. Y esa es mi
Mi oración al Eterno, que toda esta Kehilá y los que nos estén escuchando quizás también, ¿verdad? Que podamos ser personas que muestran con nuestros midot que seguimos Torah y que somos benditos por ello. Amén. Shabbat Shalom.